Durante décadas, las leyendas de Hollywood Ingrid Bergman y Gregory Peck fueron recordadas por sus actuaciones, no por sus transgresiones privadas. Pero 5 años después de la muerte de Bergman, PC dejó caer una confesión que sacudió los cimientos de su imagen de hombre intachable. Antes de su muerte, Gregory Peck finalmente confirmó los rumores sobre lo que le hizo a Ingrid Bergman. Y es malo. No porque fuera criminal, sino porque expuso una traición que persiguió a ambas vidas y remodeló sus legados. Echemos un vistazo. Hechizados por algo más que el guión. 1945. El thriller psicológico de Alfred Hitchcock, Spellbound, reunió a 2 de las estrellas más brillantes de Hollywood, Gregory Peck e Ingrid Bergman. Ambos encontraban momentos cruciales de sus carreras, interpretando personajes complejos, una película sobre la memoria, el engaño y la identidad oculta. Fuera de la pantalla, esos temas se manifestaban silenciosamente sus vidas personales. Desde fuera, Peck y Bergman parecían profesionales consumados. Pero lo que se desarrolló detrás de las escenas no formaba parte de ningún guión. Según varias biografías, incluyendo Gregory Peck, A Biography de Gary Fishall, los miembros del equipo notaron algo inusual. Las estrellas a menudo llegaban tarde al set, desaliñadas y notablemente más cercanas que la mayoría de los coprotagonistas. Un relato anónimo describió cómo esto desencadenó la especulación de que estaban enredados algo más que ensayos. Ambos estaban casados ese momento, Peck con Greta Cucinan y Bergman con el Dr. Peter Lindstrom. El riesgo de escándalo público era inmenso. Hollywood, la década de 1940, no era conocido por la tolerancia. Se esperaba que las estrellas protegieran sus imágenes a toda costa, especialmente las mujeres. Sin embargo, lo que se desarrolló entre ellos ignoró tanto los límites sociales como la precaución profesional. La química entre sus personajes, el Dr. Peterson y John Valentine, era eléctrica, pero los observadores comenzaron a cuestionar si esa intensidad era actuación absoluto. Detrás de la cámara, las largas miradas persistían. Los descansos se aislaban del resto del elenco. Los propios temas de la película, la represión, los secretos y los deseos enterrados, reflejaban la corriente emocional que se gestaba entre ellos. Años más tarde, Peck reflexionaría sobre Bergman de una manera que insinuaba algo más que admiración profesional. «Creo que te enamoras un poco de una mujer como Ingrid Bergman», dijo. «No creo que haya forma de evitarlo, porque era increíblemente hermosa y una persona muy dulce. Su hermosa piel te dejaba sin aliento y todo su resplandor era algo digno de contemplar». Para la prensa, parecía otro emparejamiento exitoso la pantalla. Pero para los conocedores, la producción de Spellbound se convirtió el escenario de un silencioso escándalo personal que no saldría a la luz por completo hasta más de 4 décadas después. A pesar de los crecientes susurros, ninguna de las estrellas confirmó nada. Al menos no entonces. Eso es lo que hizo que la admisión posterior de Peck fuera tan discordante. Durante años, había negado, esquivado o desviado preguntas. Y cuando finalmente confirmó los rumores, no ofreció excusas. Su admisión no se trataba solo de un momento de debilidad. Se trataba de una relación que había ocultado tan profundamente que casi desapareció de la memoria. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan penetrante. No fue solo que Gregory Peck tuvo una aventura. Es lo que representó la aventura.
la fusión de iconos públicos y verdades privadas. Algo que Spellbound sí mismo presagió de manera inquietante. Un amor que comenzó una película sobre identidades fracturadas terminaría convirtiéndose uno de los secretos mejor guardados de la Edad de Oro de Hollywood. Pero solo porque fuera un secreto, no significa que no hubiera traición. Debajo del glamour, los matrimonios que traicionaron. Si bien Spellbound le dio al público una historia de amor envuelta suspenso psicológico, la verdad detrás de las escenas fue mucho más dañina. Cuando Gregory Peck e Ingrid Bergman cayeron su enredo fuera de la pantalla, no se trataba solo de miradas secretas o pasión fugaz. Fue una traición directa a las familias que habían construido cuidadosamente y a las personas que más confiaban ellos. Gregory Peck se casó con Greta Kukkinan, 42. Una finlandesa estadounidense y ex maquilladora, Kukkinan no era de la realeza de Hollywood, pero apoyó su ascenso con lealtad inquebrantable. Para 1945 ya tenían un hijo, Jonathan, y estaban construyendo lo que parecía una vida estable y respetable. Para el público, Peck era la encarnación de la fuerza moral dentro y fuera de la pantalla. Esa imagen luego sería profundamente desafiada por lo que finalmente confirmó antes de su muerte. Mientras tanto, Ingrid Bergman había estado casada con el Dr. Peter Lindstrom desde 1937, un neurocirujano. Lindstrom estaba profundamente alejado del mundo del cine y proporcionaba un marcado contraste con el centro de atención que rodeaba a Bergman. Tuvieron una hija, Pia, nacida en 1938, y durante mucho tiempo habían proyectado un aire de armonía doméstica. La fama de Bergman, sin embargo, chocaba cada vez más con el deseo de normalidad de Lindstrom. Las relaciones que traicionaron no eran débiles o rotas. Estaban estructuradas en torno a la confianza, la familia y las reputaciones que valía la pena proteger. La decisión de buscar algo fuera de esos lazos fue una apuesta consciente, especialmente para Bergman, cuyo estatus como una venerada protagonista significaba que un paso falso podría destruir su reputación pública. Yamishet ya había comenzado a sentir las presiones de la celebridad, chocando con la libertad personal. Y Peck, intenso, guapo y espiritualmente arraigado, se convirtió en un escape tentador. Esto no fue un simple cotilleo de tabloides de Hollywood. Estas eran dos personas serias arraigadas, matrimonios comprometidos que conocían el costo de la exposición. Y, sin embargo, horas robadas durante la filmación actuaron sobre lo que Peck describiría más tarde como un amor real. No fue solo físico, fue emocional, y fracturó los cimientos de dos familias. Lindstrom y Kukkinan no tuvieron voz real lo que sucedió. Lo que tenían fue tomado silenciosamente detrás del velo de un set profesional. Las consecuencias durarían años. Peck permaneció casado con Greta hasta 1955, una década completa después de Spellbound. Pero las grietas ya se habían creado. Se casó con la periodista Veronique Passani más tarde ese mismo año. El matrimonio de Bergman también se deshizo en 1950, aunque una aventura separada con el director Roberto Rossellini selló oficialmente su fin. Antes de su muerte, Gregory Peck finalmente confirmó los rumores sobre lo que le hizo a Ingrid Bergman. Pero la repercusión no fue solo culpa interna. Fue la destrucción de dos matrimonios que una vez habían parecido invulnerables. El legado de ese momento no se trataba solo de votos rotos. Se trataba de cómo dos iconos cinematográficos permitieron que el deseo anulara la devoción y cómo eligieron no decir la verdad hasta que décadas y vidas
habían seguido adelante. Susurros de Hollywood. La aventura que nadie pudo probar. Hollywood siempre ha prosperado con los rumores, pero pocas historias susurradas llevaban la misma intriga perdurable que la supuesta aventura entre Gregory Peck e Ingrid Bergman. No fue salpicado los titulares ni perseguido por los paparazzi. Cambio, se cocinó a fuego lento el fondo, sostenido por los chismes del equipo, las sospechas del estudio y los cambios inexplicables, el comportamiento que, para los conocedores, decía más de lo que las palabras podrían decir. El set de Spellbound. Las dos estrellas no se comportaron como compañeros de trabajo casuales. Según el biógrafo Gary Fiskal, la gente notó que Peck y Bergman a veces llegaban tarde a la filmación, luciendo desaliñados e inusualmente cercanos. Pero nadie se atrevió a cuestionarlos. Una cultura de estudio construida sobre las apariencias. Lo que no se decía a menudo importaba más de lo que se decía. Técnicos, asistentes e incluso compañeros de reparto, según los informes, sintieron el cambio. Su lenguaje corporal, su aislamiento entre escenas y las miradas sutiles que persistían demasiado tiempo, señalaban una narrativa privada que se desarrollaba a simple vista. Y, sin embargo, sin pruebas, los rumores siguieron siendo solo eso, especulaciones. Los estudios tenían todas las razones para suprimir el escándalo. Las carreras de ambos actores estaban un pico, y la percepción pública era primordial. La década de 1940, especialmente para una mujer como Bergman, incluso la apariencia de impropiedad podría desencadenar una reacción pública. La industria funcionaba con ilusiones, y Peck y Bergman desempeñaron sus papeles fuera de la pantalla con tanto cuidado como lo hicieron ella. Profesionalmente protegidos, nunca atrapados. Los biógrafos han señalado durante mucho tiempo la inquietante disciplina con la que se ocultó la aventura. No se descubrieron cartas, no se intercambiaron fotografías. Incluso sus amigos más cercanos parecían inciertos. Era el tipo de relación que sobrevivió solo a través de la cuidadosa omisión de hechos. Sin embargo, dejó una huella lo suficientemente fuerte como para resonar durante décadas. Una entrevista de 1987 con People, cuando finalmente se presionó a Peck sobre lo que realmente sucedió durante Spellbound, dio lo más parecido a una confirmación que el público jamás obtendría. Todo lo que puedo decir es que sentí un amor real por ella. Dijo, era como una hermosa rosa sueca. Yo era joven. Ella era joven. Pero incluso entonces, evitó los detalles directos, eligiendo cambio hablar a través de la metáfora y la memoria, lugar de la confesión. Fue una evasiva ingeniosa que aún logró decir la verdad. Para la élite de Hollywood, era un desconocido conocido, el tipo de secreto que no se decía a voz alta, pero se entendía. Un misterio que persistió porque nadie lo negó realmente, pero nadie se atrevió a probarlo tampoco. Antes de su muerte, Gregory Peck finalmente confirmó los rumores sobre lo que le hizo a Ingrid Bergman. Pero durante la mayor parte de su vida, esos rumores sobrevivieron no porque se gritaran, sino porque se susurraban voz baja, constantemente y siempre fuera de su alcance. Fue el escándalo perfecto. Demasiado personal para publicarlo, demasiado real para ignorarlo y demasiado cuidadosamente protegido para destruir sus reputaciones prístinas. Al menos hasta que el tiempo los alcanzó a ambos. Amor o lujuria, lo que Ingrid realmente sentía. Gregory Peck no fue el único que dejó pistas atrás.
Ingrid Bergman, décadas después de Spellbound, escribió sobre su coprotagonista con un tono que se diferenciaba de los recuerdos típicos de Hollywood. No habló de una aventura directamente, pero su lenguaje llevaba peso, profundidad y una especie de reverencia que sugería que había ocurrido algo profundo. Era enorme, escribió, recordando su tiempo juntos. Era una frase simple, pero cargada de significado capas. La superficie podría haber estado describiendo su presencia física. Peck era alto, de hombros anchos y con aspecto de estatua. Todo un protagonista. Pero Bergman, una mujer conocida por su precisión y moderación sus palabras, estaba señalando algo más. La magnitud de su efecto ella. Ella recordó su quietud, la fuerza tranquila que trajo al set y la forma que llenaba una habitación sin levantar la voz. Había una gentileza su postura. Notó una elegancia sus movimientos que suavizaba la fuerza bruta que proyectaba su cuerpo. Esto no era la típica admiración de coprotagonistas. Era el lenguaje de alguien que reflexionaba sobre un hombre que la había cambiado silenciosamente, pero permanentemente. Bergman trabajó con muchos de los grandes: Humphrey Bogart, Cary Grant, Charles Ver. Sin embargo, ninguno parecía dejar la misma marca emocional que Peck. Ella admitió que a veces olvidaba sus líneas al mirarlo, no por nervios, sino porque estaba genuinamente transportada por el hombre que tenía delante. Esa admisión por sí sola insinuaba algo más profundo. Describió una conexión que se sentía casi sagrada, no lujuriosa, no coqueta, sino algo más difícil de definir. No era lujuria, escribió. Era reverencia, una especie de entrega emocional. Ese momento, Bergman estaba casada, criando hasta una hija y tratando de equilibrar la fama con la privacidad. Peck también estaba recién casado y navegando por las presiones de una carrera ascenso. Y, sin embargo, las reflexiones de Bergman, años después, no se centraron la culpa. Reconocieron el asombro, un respeto por alguien cuya presencia interrumpió su control emocional. También notó la claridad moral de Peck, su negativa a perseguir el centro de atención y cómo llevaba la fama con humildad. No podías mentirle, dijo. Tenía ojos que te veían a través, no de una manera que te hiciera sentir expuesto, sino de una manera que te hiciera querer ser honesto. Antes de su muerte, Gregory Peck finalmente confirmó los rumores sobre lo que le hizo a Ingrid Bergman. Pero Bergman ya había dicho suficiente. Sin admitir una aventura, pintó un retrato de un hombre que entró su vida brevemente, pero dejó una cicatriz emocional tan real que nunca se curó por completo. Los años de silencio. ¿Por qué Peck esperó tanto? Durante más de 40 años, Gregory Peck no dijo casi nada sobre Ingrid Bergman. A pesar de décadas de especulaciones, biografías y rumores persistentes, eligió permanecer silencio. El silencio no fue accidental. Fue calculado y probablemente impulsado por una mezcla de culpa personal, convicción religiosa y la presión de preservar una identidad pública cuidadosamente elaborada. Peck estaba profundamente preocupado por cómo era percibido. Para el público, él era el rostro de la decencia. Atticus Finch. Mataras a un ruiseñor. Un hombre de integridad y principios. Fuera de la pantalla. Trabajó con organizaciones benéficas católicas, financió grabaciones de audio religiosas e incluso consideró convertirse sacerdote su juventud. Este código moral no se desvaneció cuando las cámaras dejaron de rodar. Muchos sentidos definió sus límites personales
incluso cuando no logró cumplirlos. Por admisión del propio Peck, siguió siendo un católico practicante, aunque no estricto. Soy católico romano, no fanático, pero practico lo suficiente como para mantener la franquicia. Una vez dijo que ese humor enmascaraba un conflicto interno. El catolicismo no deja lugar para las aventuras ni para el divorcio, y ciertamente no celebra el fracaso moral. La continua presencia de Peck, los círculos religiosos, puede haberlo hecho aún más reacio a exponer lo que realmente había sucedido con Bergman. También estaba la cuestión del momento oportuno. Cuando se estrenó Spellbound, Peck acababa de formar una familia. Revelar una aventura habría hasta arriesgado no solo el escándalo, sino también la agitación personal. Las carreras eran frágiles el viejo Hollywood, incluso para los hombres. Y para Bergman, el riesgo era mucho peor. Años más tarde, se enfrentaría a una intensa reacción por otra relación que rompió las reglas sociales. Peck, tal vez sintiendo que cualquier revelación podría dañarla más a ella que a él, guardó el secreto. Incluso cuando las biografías comenzaron a insinuar la aventura, él desvió. Evitó los detalles, usó un lenguaje poético y se negó a hablar términos directos. Su silencio se convirtió parte del misterio. Y Hollywood el misterio vende mejor que la verdad. Pero el tiempo erosionó la necesidad del secreto. Cuando Bergman murió en 1982, el peso emocional del pasado comenzó a cambiar. 1987. Peck finalmente rompió su silencio. No con una divulgación completa, sino con lo suficiente para confirmar lo que muchos habían sospechado durante mucho tiempo. La demora no se trataba de negación, se trataba de contención. El silencio le dio el control. Y para un hombre que valoraba la dignidad por encima del drama, el control lo era todo hasta que dejó de serlo. No puedo guardar este secreto más tiempo. 1987. Gregory Peck tenía 71 años. Ingrid Bergman había muerto hacía 5 años. Hollywood había cambiado. La prensa era más indulgente. La mística del viejo Hollywood se estaba desvaneciendo. Y las barreras entre la vida personal y pública se estaban erosionando rápidamente. Fue entonces cuando finalmente dijo lo que había pasado décadas evitando. No puedo guardar este secreto más tiempo. Esas palabras exactas nunca se capturaron cinta, pero se sintieron lo que vino después. Durante una entrevista con la revista People, a Peck se le preguntó nuevamente sobre sus protagonistas femeninas. Pero cuando surgió el nombre de Ingrid Bergman, algo cambió. El periodista Brad Derck escribió más tarde que Peck, normalmente compuesto y preciso, comenzó a balbucear. Una rara grieta pública su comportamiento tranquilo. Presionado para una respuesta, Peck finalmente dio lo más parecido a una confesión. Ahora entramos un área donde no puedo responder, dijo. Todo lo que puedo decir es que sentí un amor real por ella. Y creo que ahí es donde debería detenerme. Excepto para decir que era como una hermosa rosa sueca. Yo era joven. Ella era joven. Estuvimos involucrados durante semanas un trabajo cercano e intenso. El periodista Brad Derck describió más tarde cómo Peck comenzó a balbucear cuando se le preguntó sobre Bergman. Un tropiezo inusual de un hombre conocido por su precisión y calma. Ese momento desprevenido, buscando a tientas las palabras, reviviendo las emociones, fue una rara fractura pública, la personalidad cuidadosamente manejada de Peck. Y no fue solo un recuerdo casual. Su fraseología dejó claro que lo que sucedió entre ellos había sido significativo
emocional, y nunca se había resuelto por completo. Esto no fue un romance publicitario fabricado por el estudio, ni un error fugaz. Era algo que había llevado consigo durante décadas. ¿Por qué admitirlo entonces? La respuesta probablemente radica una mezcla de culpa y dolor. Bergman se había ido. Ya no podía protegerla ni lastimarla. El peso moral con el que había luchado durante mucho tiempo ahora podía ser liberado, aunque solo fuera parcialmente. Decirlo voz alta no cambió el pasado, pero lo reconoció. Antes de su muerte, Gregory Peck finalmente confirmó los rumores sobre lo que le hizo a Ingrid Bergman. Y es malo. No por detalles escandalosos, sino porque reveló una vida de supresión emocional. Un amor que nunca vivió públicamente. Un secreto que había pasado décadas ocultando detrás de entrevistas compuestas y sonrisas silenciosas. Al final no fue una filtración de prensa ni un escándalo lo que sacó a la luz la verdad. Fue el tiempo, y quizás una necesidad su capítulo final de dejar de actuar y simplemente ser honesto. Consecuencias y perdón. Lo que sucedió después. Cuando Gregory Peck finalmente reconoció su pasado con Ingrid Bergman, las consecuencias fueron sorprendentemente moderadas. No hubo una gran reacción, ni daños su carrera, ni campañas de difamación los tabloides. La década de 1980, ambas estrellas se habían establecido firmemente como iconos de Hollywood, y el mundo había suavizado su postura sobre los errores morales de décadas pasadas. La razón por la que la revelación no provocó indignación puede haber tenido más que ver con el momento oportuno que con otra cosa. Bergman se había ido, falleciendo en 1982 después de una larga y pública batalla contra el cáncer. Su legado ya que había sido restaurado luego de escándalos anteriores su vida, particularmente su aventura con el director Roberto Rossellini. El público la había perdonado mucho antes de que Peck dijera nada. El propio Peck se acercaba al final de su carrera. Su obra, desde Matar a un ruiseñor hasta Vacaciones Roma, había cimentado su reputación como un hombre de dignidad y fortaleza moral. Entonces, cuando confirmó los rumores, no destruyó su imagen. Todo caso, lo humanizó. La gente vio la confesión no como una admisión vergonzosa, sino como un momento de honestidad tardía. También hubo una clara falta de malicia en sus palabras. No buscó atención. No escribió un libro para contarlo todo. Simplemente reconoció lo que muchos habían sospechado durante mucho tiempo, que algo real había sucedido y que lo había llevado consigo durante la mayor parte de su vida. Su tono, arrepentido pero respetuoso, dejó poco espacio para que el escándalo se agravara. Los amigos y colegas no se distanciaron. La reacción pública fue tranquila. Hollywood no volvió a contar la historia de manera dramática. Y ese silencio también dijo algo. Después de décadas de especulaciones, la verdad, cuando finalmente llegó, fue recibida con una comprensión tranquila, no con una condena. Antes de su muerte, Gregory Peck finalmente confirmó los rumores sobre lo que le hizo hasta Ingrid Bergman. Pero para entonces, ya no se trataba de castigo u opinión pública. Se trataba de un cierre para él, para la memoria de ella, y quizás para una generación de fans que siempre sintieron que había algo más spellbound que solo el guión. La verdad no lo arruinó, lo liberó. Y al hacerlo, reformuló su imagen. No como un gigante moral impecable, sino como un hombre imperfecto que finalmente dijo la verdad. Secretos que la tumba no pudo contener.
Cuando Gregory Peck murió 2003 a los 87 años, Hollywood se volcó. Michael Jackson, Harrison Ford y Angelica Houston, todos vinieron a rendir homenaje. Los elogios se centraron su talento, sus principios y sus papeles inolvidables. Pocos mencionaron la confesión que había hecho años antes, pero permaneció el fondo, un recordatorio silencioso de que incluso los iconos más respetados llevan secretos a sus tumbas, o casi. Pero hay más esto. Peck escapó al escrutinio. Reveló su secreto más tarde en la vida, cuando tal vez ya no era de interés para muchas personas. Sin embargo, Ingrid Bergman ya se había enfrentado a la controversia antes la vida. Aunque la había protegido de más chismes, al esperar hasta que ella hubiera fallecido, Peck también se había protegido a sí mismo. Nadie iba solo a incluir la lista negra a un icono de Hollywood envejecido. Por el contrario, mucho antes de la confesión de Peck, Bergman se había enfrentado a una brutal reacción pública por su relación con Roberto Rossellini. Fue condenada a la prensa, denunciada al Senado y temporalmente incluida a la lista negra de Hollywood. Sin embargo, nunca mintió. Se enfrentó de frente y con el tiempo fue recibida de nuevo con los brazos abiertos. ¿Se trataba más el silencio torno a su aventura con Peck de proteger su carrera que la de ella? La decisión de Peck de permanecer silencio durante tanto tiempo puede haberlos protegido a sí mismo, a Bergman y a sus respectivas familias. Pero cuando finalmente habló, planteó preguntas mucho más grandes que solo una aventura. ¿Cuántas otras leyendas de Hollywood murieron con verdades no dichas? ¿Cuánto de lo que admiramos de nuestros ídolos es real? ¿Y cuánto está construido? Antes de su muerte, Gregory Peck finalmente confirmó los rumores sobre lo que le hizo a Ingrid Bergman. Y es malo. No el sentido lascivo, sino lo que revela que incluso los más justos entre nosotros pueden vivir con la culpa enterrada, los afectos ocultos y las decisiones que persiguen los rincones tranquilos de sus vidas. Podría haberse quedado callado. Nadie exigía respuestas a finales de la década de 1980. Pero algo él, ya fuera arrepentimiento, reflexión o simplemente la edad, lo obligó a decirlo voz alta. Y cuando lo hizo, dio un cierre no solo a los chismes, sino a una verdad profundamente personal que había llevado consigo durante más de 40 años. El legado de esa confesión no disminuye la grandeza de ninguna de las dos estrellas. Todo caso, nos recuerda que su humanidad es lo que los hizo reales. Recordamos a Gregory Peck por sus convicciones. Recordamos a Ingrid Bergman por su coraje. Pero ahora también lo recordamos por lo que casi mantuvieron oculto para siempre. ¿Cuántas historias como la suya todavía están encerradas tras los muros de los estudios y los recuerdos pendientes, esperando ser revelados? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos el próximo video.